Ecofin Finance, módulo de contabilidad auxiliar. La contabilidad auxiliar lo que nos permite es llevar cualquier contabilidad analítica de costes, de cuentas a cobrar, de cuentas a pagar que deseemos. Para ello podemos definir diferentes dimensiones y asociarlos a las cuentas contables. Para asociarlo a una cuenta contable, las estructuras se definen dentro del módulo de genéricos, en grupo y definición de auxiliares. Podemos definir un nuevo tipo, le podemos llamar AP, por ejemplo, cuentas a pagar. Longitud, le vamos a poner que 8 dígitos. Niveles 2, uno a 3 dígitos y otro a 8. Podríamos tener hasta 15 niveles y hasta 21 dígitos. Podemos definir que este será de cartera, no será de inmovilizado, será obligatorio que cuadre con la contabilidad, cualquier apunte que entramos, no será de asignación única, si vamos a llevar controles de niveles, si va a acumular importes, es externo no, tiene control de validación no, externa no, es interno sí, y su validez es desde el 1 de enero de 2016 a 31 del 12 del 999. Bien, con esto ya hemos definido una estructura auxiliar. Ahora esta estructura auxiliar, para asociarla, tenemos que ir al plan de cuentas. Por ejemplo, lo vamos a asociar a la cuenta de clientes. Le decimos que auxiliar es sí. Ahora nos abre la estructura auxiliar. Vamos a añadir un tipo de auxiliar. Le decimos que le añadimos el tipo de auxiliar de cuentas a pagar. Bueno, lo he añadido a clientes cuando debería añadirlo a proveedores, pero simplemente para que se vea cómo se añade. Bien, salimos, ya tenemos definido una estructura auxiliar. Podríamos definir n estructuras auxiliares y asociado a n cuentas. Es tan sencillo como esta definición que acabamos de hacer. Bien, el módulo de auxiliares, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar el director, definiendo una serie de criterios, por ejemplo, fecha de apertura, fecha de cierre, fecha de bloqueo desde, fecha de bloqueo hasta. También podemos definir los procesos que vamos a realizar, es decir, cualquier informe o cualquier proceso que se realice se hace a través de este generador, en el cual lo único que tenemos que añadir es un nuevo proceso diciendo cuál es su usuario, la fecha de trabajo, la hora de trabajo, la descripción, si se trata de un set de informes, que quiere decir que coge más de un documento, si se trata de un documento, qué tipo de auxiliares queremos desde y hasta, qué subcuentas queremos, qué moneda queremos, qué tipo de apunte queremos, qué nivel es el que vamos a utilizar y desde qué mes hasta qué mes. Los procesos se realizan de forma asíncrona y lo que hacen es generar un resultado que luego lo podemos analizar mediante las consultas e informes. También permite la contabilidad auxiliar realizar cierres. Podemos definir los datos del cierre, tipo de auxiliar tal, por ejemplo podemos decir a pagar, cuentas a pagar, quiero que pase por este diario de cierre, con este concepto de cierre, con este diario de apertura y con este concepto de apertura. Y así nos haría el cierre del ejercicio. Bien, luego podríamos definir el cierre, podemos definir qué tipo de cierre queremos, uno que solo cierre y no vuelva a abrir el periodo, por ejemplo, si se tratara de un análisis de gastos, cerraríamos el periodo y no lo abriríamos. Si se trata de cuentas a cobrar o cuentas a pagar, realizaríamos el cierre
y la apertura. Bien, después podemos definir códigos de auxiliares. Como hemos dicho, la estructura es totalmente abierta. Podemos definir para este ejemplo que hemos hecho, estamos diciendo cuentas a pagar. Vamos a definir que su periodo de vigencia sea del 1 del 1 del 2016 al 31 del 12 del 999. Podemos guardarlo. Vamos a definir ahora que para España tenemos el cliente 1. En este caso le vamos a llamar cliente 1, fecha del 1 del 1 del 2016 al 31 del 12 del 999. Y así podríamos ir definiendo los tipos que quisiéramos. Por ejemplo, podemos decir USA, fecha de vigencia, en este caso acabamos de dar de alta diferentes auxiliares en cuentas a pagar. Le hemos dicho cliente cuando sería cuentas a cobrar en vez de cuentas a pagar, que es customer, clientes de España, clientes de Estados Unidos, cliente 1 y cliente 1. Podremos dar de alta tantos códigos como queramos y estructuras que queramos. Después, lo bueno de la contabilidad auxiliar es que permite recibir apuntes desde la contabilidad general que vayan a contabilidad auxiliar o contabilidad analítica, pero también nos permite llevar apuntes directamente que van solo a contabilidad auxiliar y no tienen incidencia en contabilidad general. Y para ello lo hacemos a través de los diarios auxiliares, pudiendo definir los diarios que nosotros queramos definir. Es ilimitado, igual que en la parte de contabilidad. El módulo de contabilidad auxiliar no solo trabaja con unidades con importes, sino también trabaja con unidades. Es decir, podríamos llevar una contabilidad analítica por el coste y por el tiempo. Por ejemplo, llevar una cuenta de costes sabiendo los gastos de una sección y de esa sección el volumen de los gastos, sacar el rendimiento por segundos, minutos, como queramos definirlo. Podemos definir tantas unidades de medida como queramos. Bien. Después podemos entrar, como hemos dicho, asientos que van directamente a la contabilidad auxiliar. Podemos definir la actividad en unidades de medida. Podemos definir tablas de distribución. Las tablas de distribución son criterios de redistribución interna, es decir, una vez que ya hemos recibido información al módulo de auxiliares, esta información que hemos recibido la podemos redistribuir en función de diferentes criterios. Podemos tener un auxiliar, por ejemplo, por secciones, ahí podemos recibir costes y estos costes luego redistribuirlos a otras secciones o a las ventas, por ejemplo, o a producto. Vale, para continuar con la distribución podemos hacerla a nivel de tipo de auxiliar, a nivel de subcuenta, de nivel de subcuenta o a nivel de subcuenta. Los niveles de aplicación es porque las transferencias o las redistribuciones se pueden aplicar en cascada. Para ello definimos cuál es el origen, cómo vamos a hacer la transferencia. La transferencia puede ser por porcentajes, por unidades de medida o por importes fijos. Podemos decir de qué cuenta origen queremos sacar si la transferencia fuera por un simple, por código de subcuenta o por nivel de subcuenta, cuál es la subcuenta por la que vamos a hacer el apunte de salida y cuál es la subcuenta vamos a hacer el apunte de entrada y si vamos a hacer desglose o no vamos a hacer desglose. Esto lo que nos permite es hacer las redistribuciones y restar del origen
o no restar del origen, de tal manera que siempre podemos analizar los centros de coste con las transferencias aplicadas, pero viendo su distribución antes y posteriormente. Luego definimos a qué otra sección lo envía, etc. Bien, lo mismo podríamos hacer, podemos generarlas, consultarlas históricamente, el histórico de las transferencias, y podemos también definir criterios de distribución automática. Estos criterios de distribución automática se aplican directamente en la contabilidad general, es decir, desde el momento que se recibe un apunte en la contabilidad general y hay un criterio de redistribución, el sistema lo que hace es que cuando recibe un apunte a esta cuenta, él automáticamente detecta que, y es ese concepto, si está en vigor, él lo que detecta es que hay una redistribución y dice voy a redistribuirlo a este tipo de auxiliar, a este código de auxiliar y en qué porcentaje, y así iría distribuyendo en función de los porcentajes que le hayamos visto. ¿Esto qué significa? Que en la contabilidad general tendremos un apunte por el importe total, pero en la contabilidad analítica tendremos diferentes importes por cada uno de los conceptos redistribuidos, o distribuidos, perdón. Bien, luego las consultas existen las mismas que en la contabilidad general, pero además de existir las mismas de la contabilidad general, podemos también hacer consultas por tipo y código de auxiliar y por subcuenta y tipo y código de auxiliar. Es decir, ver desde una subcuenta a qué secciones lo hemos enviado o esta sección qué subcuentas son las que tienen distribución. En este caso podríamos decir que la de producto, porque es la única que hemos entrado. Quiero ver el código de auxiliar Ecofin y quiero ver las cuentas. En este caso nos dice que solo hay una cuenta que ha tenido un movimiento, que ha sido el ejercicio tal, pero podríamos ir viendo el detalle de los movimientos, las subcuentas, etc. Lo mismo lo podemos hacer de forma inversa a través de las subcuentas. Los informes son exactamente los mismos que tenemos en la contabilidad general y se añaden lo mismo que hemos dicho ahora en las consultas. Podemos analizar por tipo y por código o por subcuenta. El generador de informes es el mismo, está realizado con el mismo criterio que el de contabilidad general, solo que además se añade la posibilidad de analizar por tipo y por código de auxiliar. Y la contabilidad presupuestaria es lo mismo que la contabilidad general. Podemos tener diferentes presupuestos, podemos simular nuevos presupuestos, pero siempre solo hay uno en vigor, que es contra el que se va a validar cualquier transacción que se realice. No obstante, cualquier informe se puede analizar contra cualquiera de los presupuestos que tengamos dados de alta.